La reflexión de esta semana del impacto que mis padres tuvieron, no solo a nuestras vidas, a mi vida como hijo, sino a la vida de mucha gente, la vida de muchas personas. Me quedé reflexionando y quise tomar un tiempo para hablar un poco acerca de la pasión, una de las pasiones que tenían mis padres, mi papá en particular, que es el último que se fue, es el que honramos con esto, pero mis padres tenían una pasión por las almas. ¿Qué almas? Las que necesitan conocer a Jesús. Ellos tenían una pasión viva. Yo he pensado antes, yo no soy hijo de pastor para llevar la bendición, Dios me injertó, etcétera, pero yo cuando descubrí a través de esta reflexión que Dios hizo algo grande a través de mis padres y que esa herencia no solamente la tengo que tener, sino la debo de promover y dejar también a mis hijos. Reflexionando acerca de ese impacto, me puse a pensar en cómo ellos vivieron su vida en Cristo Jesús. Tanto mi padre como mi madre tuvieron una conversión radical a Cristo. Hace 35 años que mi casa, la casa materna, conoció a Jesús como Señor y Salvador. Fue algo, ahora sí que vamos a llamarle raro, diferente, el aceptar una religión o un conocimiento de Dios diferente a la religión que ya se venía profesando en la casa. Por muchos años mis padres habían sido muy devotos a la religión de México, a la religión tradicional. Y ellos eran gente que le pueden decir beata, ¿verdad? Gente que acudía regularmente, constantemente a la iglesia. También mi madre, mi hermana mayor eran catequistas. Seguido iban padres y monjas a la casa, a nuestra casa materna. Estaban muy involucrados lo que podemos llamar la religión. Tenían esa característica. Pero por eso les digo que fue raro su conversión. ¿Por qué? Y fue radical, fue un cambio completamente. Comenzaron a leer la Biblia radicalmente, todos los días. Si algo nos acordamos de nuestros padres es que leían la Biblia y oraban todos los días. Yo creo que es la imagen que más clara tenemos de mi padre y aún de mi madre, orando, leyendo la palabra de Dios. Su vida devocional entonces fue radical, se convirtió en su estilo de vida. Su influencia a la comunidad cambió. Antes los vecinos, particularmente vivíamos en un conjunto de departamentos llamados multifamiliar. Había no sé, cuando yo estaba niño, cuando llegamos ahí, no sé cuántas familias había en todo ese multifamiliar, pero sin duda alguna los Carranco, Enrique y Rosita, así les llamaban, hicieron la diferencia en el multifamiliar. ¿Por qué? Ellos comenzaron a preocuparse por pasar películas cada fin de semana, de esas de rollo. Conseguían películas de Jesús, películas cristianas, películas que si tú las ves vas a decir son del año de la cachetada, porque estaban viejitas, pero pues hace 35 años no estaban tan viejitas. Pero con esas al final se levantaba o mi mamá o mi papá y compartía la salvación con los vecinos. Muchos lo rechazaron, pero muchos creyeron en él. En Navidad me acuerdo que nos invitaban y nos decían, ya estábamos novios, mi esposa y yo en ese tiempo,
Y nos invitaban, dice, vamos a hacer pozole para toda el multifamiliar y vamos a pasar película. Wow, yo decía, qué pasión. Bueno, yo seguía con mi vida y ellos predicando. Se juntaron con un señor ex malandrín y de San Felipe, fíjense. De veras, era de San Felipe y era ex malandro, era terrible en la comunidad. Él venía a pescar y aquí hacía de las suyas y de las de otras y todo, y se conocía como un hombre muy malo. Se convirtió a Cristo y se juntó, se hicieron el equipo genial, los Carranco y el malandro, predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Wow, me impresionaba. Comenzaron a ir a la correccional de menores. Cada semana iban a la cárcel, a la correccional, a la de los niños, los jovencitos. Iban y predicaban. Es tanto así el impacto que hasta hace unos meses un joven que estuvo escuchándoles predicar a mi padre le llamaba hasta hace algunos meses, todavía le estuvo llamando. Hasta que ya mi padre ya no podía contestar el teléfono, estuvo mal, estuvo en cama algunos meses. Y mi hermana le contesta y le dice, ¿quién eres? Y le dice su nombre, pues no le conocía. Y dice, es que yo soy uno de los jóvenes cuando papá Carranco, así le llamaba, iba y me animaba. Y desde entonces le he llamado por teléfono y cuando yo me siento mal, él me motiva a seguir adelante. Mi hermana se sorprendió mucho. Nosotros también, del impacto a largo plazo que están teniendo mis padres con su vida entregada a Cristo. Su pasión por ganar almas fue impresionante. Ellos predicaban en los camiones, predicaban donde quiera que iban. Y ellos hicieron un ministerio de hospital. Visitaban hospital e iban y oraban por los enfermos. Mi padre le gustaba orar por los enfermos. Constantemente llegaban con nosotros a testificar de lo que Dios había hecho mientras visitaban enfermos y cómo gente había recibido a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que no había más gozo para ellos que alguien hubiera hecho la oración de fe. Ellos lo hicieron por muchos años. Ellos llegaron a tener 2 hijos pastores, entre ellos yo soy, y una predicadora. Ellos influenciaron a 5 iglesias a la fecha. Ayer, el día que falleció, estábamos representadas más de 5 iglesias y todos hablando de cómo mi padre había influenciado sus vidas. Todos y cada uno teníamos una historia o más o muchas historias de lo que ellos habían hecho. Me llegó una foto hace poco de cómo mi mamá hacía comida para todo el campamento por muchos años. Hacía la comida para tantos y mi papá ayudándole. En una u otra área ellos fueron influencia donde quiera que estuvieron. Y tú me decís, ¿por qué pastor está hablando? Bueno, pues quiero hablar de mi papá, pues qué. Más que eso también, de honrarle su memoria, reflexionaba acerca de qué importante es lo que hay en tu corazón. Yo me fijé que en el corazón de mi papá, ahora que falleció, fíjense, cuando estaba a punto de irse en estos días, bueno, lo visité varias ocasiones, ya sea en su casa o en el hospital, en el ISSSTE. Siempre que llegaba, si eso no es mentira, cualquier persona que llegaba decía, ¿cómo está don Enrique? ¿Cómo está papá? Maravillosamente. Wow, una fe inquebrantable. Sí me dijo que quería venir a San Felipe, cada rato quería venir a San Felipe. Y ya estando aquí, cada rato se quería ir. No, quería estar con la familia, pero amaba San Felipe, amaba la obra. Y fuimos influenciados por ello. Reflexionando en lo que traía en su corazón y que mi madre hace 11 años falleció, también tenía en su corazón. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Esa pasión por Dios.
esa pasión por ganar almas. Y cuando ves una funeraria, no solamente la funeraria, la capilla, la mini iglesia, le llaman capilla ecuménica, está gigante y estaba llena. Dices, ¿dónde empezó todo esto? Porque tú eres salvo. Porque el pastor está aquí en San Felipe. ¿Dónde empezó? ¿Por qué Eleazar y Janet tienen una iglesia grande también? ¿Por qué la otra gran comisión? ¿Dónde empezó la iglesia de Guerrero Negro? ¿Dónde empezó la iglesia de Ensenada? ¿Dónde empezó la iglesia que vamos a poner en Cancún y en todo? ¿Dónde empezó? Bueno, yo voy a agarrar un principio de principio. Hay muchos principios, pero hay un principio sencillito. Es a donde me llevó todo esto. Mi mamá trabajaba en el DIF estatal. Como les vuelvo a decir, ella era muy devota. No que usaba botas, sino muy devota. De veras, muy devota, muy devota a la fe católica. Pero una vez su jefa, ella era mi mamá era administradora de un centro de desarrollo. Es más o menos lo que tenemos aquí como el centro de desarrollo. ¿Se llama centro de desarrollo? Más o menos, pero era mucho más amplio. Allá tenían talleres, primaria abierta, secundaria abierta, karate, talleres de cocina. Era mucho más amplio. Hay varios así en Mexicali. Mi mamá era la administradora o fue administradora por muchos años. La coordinadora, una mujer cristiana, se atrevió a invitar a esta pequeñita mujer, devota mujer, a un cafecito de mujeres. ¿Dónde empezó todo esto? Todo lo que acabo de hablar, con una invitación. Tú puedes decir, es que yo no sé hablar, yo no sé predicar. Todo lo que te acabo de mencionar, le puse un principio. Cuando una mujer en su trabajo invita a otra, y por cortesía o lo que tú quieras, mi madre fue a ese cafecito de mujeres. En ese lugar Dios tocó dramáticamente su corazón. Todavía hoy me acuerdo ese primer día que fue. Yo estaba en casa, no sé por qué, y te digo no sé por qué, porque yo era muy vago. Porque regularmente los hijos están en casa, pero yo casi nunca estaba en casa. Y me acuerdo que llegó mi madre con otra cara. Y no precisamente cirugía, sino otra cara de expresión en su vida. Y cuando la miré, le preguntamos todos los que estábamos en casa, ¿cómo te fue? Porque nos había dicho, voy a ir conmigo. Y esto fue lo que me dijo: nunca había sentido el amor como hoy lo sentí. Que quebrantó años y generaciones de religiosidad. Que quebrantó o doblegó esa devoción tan grande a una fe para decir, esto es diferente. El amor de Dios tocó su corazón. Mi padre, les compartí en el funeral, y eso me consta porque era enfermizo, siempre estaba enfermo, tenía una cosa u otra. Hasta el día que conoció a Jesús como Señor y Salvador, y se los digo de verdad, él tenía pastillas, estaba en el ISSSTE, y pues él sabía conseguir cosas. Imagínate, pues siempre estaba como el doctor Chapatín, lleno de pastillas. Achaques por acá, achaques por allá. El día que conoció a Cristo, dejó todas las pastillas. Medicina, jamás volvió a usar medicinas, te lo digo, jamás volvió a usar medicina. Vivió hasta los 89 años, sano. Resistió una caída y rotura de cadera, lo parcharon, lo acomodaron y siguió caminando. La siguiente fue la de caída, y ese también lo operaron y siguió, y estaba en cama. Vinieron más complicaciones. Pero sabes, el amor de Dios llegando a través de una persona que dice, oye, te invito. En una reunión diferente, rara a lo que estaba acostumbrada.
Esta mujer no fue una predicadora, es más, ni se tomó el tiempo para explicarle todo, simplemente la invitó a que conociera el amor de Dios en su vida. Y de ahí tenemos una historia larga, toda la familia Carranco Benítez, una historia larga, y muchas iglesias después de ahí. Cuando le dijimos a la mamá de esta señora que estuvo en el funeral, a la hija, la mamá no, todavía no, a la hija fue al funeral, una de mis hermanas les dice: todo esto que ves y todo esto, lo que somos ahorita, fue gracias a tu mamá. Quedó impresionada. Y dice, es que, como diciendo, no sabíamos que habíamos causado tanto impacto en esta y en todas estas familias, incluyendo a San Felipe. Wow, por una sola mujer que se tomó la chance de invitar a otra. Oye, quiero hablarte acerca de tener pasión por las almas. Las almas. Y para esto hay varias preguntas que vienen con esta reflexión que acabo de hacer. ¿Cuántas personas en la iglesia que vienen regularmente a la iglesia están involucradas en hacer lo mismo que la otra señora? Se llamaba, para darle honor, la señora Rocha. ¿Cuántas personas de aquí son una señora Rocha para encontrar a una señora Rosita que tiene un papá Carranco, que tiene un hijo, y que se va a convertir en pastor de una comunidad allá, y va a haber cientos de personas conociendo al Señor? ¿Te fijas cómo es esto? En el momento no se alcanza a percibir la ola de impacto de lo que tú puedes hacer ahí en secreto, en un licuado, en una tienda, haciendo línea en el banco, en tu trabajo, atendiendo a alguien. La ola de impacto a los años es muy grande. Es una buena reflexión para mi vida. Yo digo, Señor, ¿qué va a pasar de aquí a 35 años? Lo que yo haya hecho. Otra pregunta. Bueno, ¿a cuántos nos interesa realmente llevar almas a Cristo? ¿Cuántos estamos interesados? Fíjense que las iglesias modernas cristianas de hoy, mayormente en las grandes ciudades, se llenan por gente que viene de otras iglesias. En otras palabras, cuando llega un gran predicador con un gran movimiento, con un gran escenario, jala a más gente de otras iglesias y luego lo llena y se planta. Pero ¿cuántos estamos realmente interesados en conseguir a la señora Rosita, a la señora Rocha, que consiga a su vez a los demás? ¿Cuántos estamos en esto, pensando, orando? Tú tal vez en tu trabajo tienes una señora Rosita, tal vez en tu escuela tienes un Salvador. Bueno, yo me llamo Salvador. ¿Sí? ¿Cuántos estamos pensando? Otra pregunta más directa: ¿hace cuánto tiempo no traes a alguien a los pies de Cristo? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, a una casa de alcance. Haces una oración con esta persona en el mercado, en la calle, no sé, un familiar. ¿Hace cuánto que traes o no has traído a alguien a los pies de Cristo? Son buenas preguntas para hacer en este tipo. Bueno, con razón dice la Biblia que si te invitan a una fiesta o un funeral, mejor vayas al funeral. Más o menos así dice la Biblia. Es mejor asistir a un funeral que al banquete, algo así. ¿Por qué? Porque dice, el funeral es el camino que todos vamos a seguir, y en el funeral Dios te puede hablar algo, te hace reflexionar de muchas cosas. Bueno, aquí no hubo de otra, y reflexioné sobre esto. La vida de la primera iglesia, la que le llamamos iglesia primitiva,
no es que sea con garrote y sea muy primitiva. La primera iglesia es del libro de los Hechos. Esta primera iglesia giraba alrededor de la conversión de almas, de la salvación de personas. Hechos 2:41. Hechos 2:41 y no sé si está aquí. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día. ¿Cuántas personas de un solo jalón? 3,000 personas. Si yo me vuelvo loco a veces, ¿verdad? Con lo que somos. Imagínate, 3,000 se añadieron. Pastor, me habla el hermano Miguel. Pastor, en tu ausencia se añadieron 3,000 personas. Ay. Atenderlas, darle seguimiento. No hay libros de vida abundante, ponte a sacar copias. Los talleres de crecimiento en septiembre, vamos a necesitar más salones. 3,000 personas. Obviamente la vida giraba en torno a los conversos, pero no a los 3,000 solamente. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, el Señor añadía cada día. No solamente se añadieron los 3,000, sino que cada día había gente nueva, gente añadiéndose a la iglesia. No solamente de un solo pum, llenó la iglesia y vamos a ver qué hacemos con 3,000, cuidarlo. No, todavía eso se agregaban todos los días. Hechos 4:4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número fue de los varones, ¿como cuánto? 5,000. Imagínatelo, hermano Miguel. Se añadieron 3,000, pastor. Ay, qué padre, ¿cómo le vamos a hacer? Ya, vida abundante. Pero ¿sabes qué? Pero en la siguiente reunión que predicó Miguelito se convirtieron 5,000 más. Chanfle. El centro era Jesús. ¿Sí? La gente quería conocer a Cristo, pero ellos lo compartieron y otros querían conocer a Cristo, de tal manera que día a día más gente quería conocer a ese Jesús. Imagínate por un momento tantas personas. Aquí ya nada más menciona a los varones, y por lo regular siempre la asistencia en los lugares hay 4, 5 a 1, o sea 5 mujeres y un varón. Y por lo regular 4 o 5 niños por mujer. Vele sumando. Y en aquel tiempo no había planificación. ¿Cuántas personas se añadieron? Y dice la Biblia, día a día más. Entonces tenemos que ver que la iglesia primera no solamente fue un boom, sino se dedicaba a eso. De tal modo que después vino una persecución para la iglesia. Y dice que la iglesia, los creyentes salieron a diferentes regiones y allí cada quien predicaba el evangelio, porque era su estilo de vida, era su modo de llevar la vida cristiana. ¿Cómo es tu modo de llevar la vida cristiana? Yo tengo el placer y el privilegio, el gozo de poder decir, mis padres que me dieron ejemplo, llevar la vida cristiana significaba predicar el evangelio. Predicar el evangelio a toda criatura. Jesús, ¿por qué lo hicieron? Porque Jesús los enseñó. Jesús reclutó a gente, ¿te acuerdas? Le llamó a Pedro, le llamó a Juan, le llamó a 12 discípulos, y no solamente a estos, venían mujeres con él, venían otros también. 12 eran sus discípulos, pero había un grupo de gentes que Jesús reclutó para impartir en ellos, ¿verdad?, visión, para impartir en ellos la carga acerca del mundo, de la necesidad del mundo. Impartió en ellos por 3 años y medio lo que él vino a hacer. Entonces Jesús les transmitió eso. Si tú vives cerca de Jesús,
Si tú amas a Jesús y te acercas a Él, no vas a tardar en compartir de este Jesús, porque no solamente que te ama y te gusta que te ame, sino que su corazón te lo va a pasar y tú mismo vas a estar haciendo lo que otros. Pedro se dedicó a eso. Fíjate, tan es el caso que Pedro se dedicó a eso. Jesús, cuando le llamó, dijo: Pedro, vi un video de ahí de un muchacho que estaba diciendo: soy pastor, y estaba enseñando un Maserati, un Lamborghini, no sé qué. Dice, me lo pasó un sobrino dándome carrilla, ¿verdad? Dando carrilla. Es cristiano, pero vacilamos así. Dice: soy pastor y le voy a diseñar la bendición que Dios me dio. Pues qué bueno, ¿verdad? Que le dio esa bendición. Pero me dio risa. Pero sabes, Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, sígueme y vas a manejar un Maserati, vas a manejar un carro del año. Pedro, sígueme y vas a tener la iglesia más grande de Israel. Pedro, sígueme y vas a ser un teleevangelista muy famoso. Pedro, sígueme y vas a... No, ¿sabes lo que le dijo a Pedro? Ven y sígueme y te convertiré. O sea, si tú sigues a Jesús, si verdaderamente tú eres un seguidor de Cristo, dice: te haré pescador de hombres. O sea, lo demás es lo de menos. Si tienes carro, no tienes, si vuelas, brincas, bailas, es lo de menos. Lo que Jesús te va a convertir es en un pescador de hombres. Las solteras van a decir: amén. No, estoy hablando ganar almas para Cristo. Sí, porque las solteras luego se apuntan. Pero si yo no quiero hombres, nomás uno. Estoy hablando de ese corazón de Dios por ver a las multitudes y aún decir: necesitan pastor. ¿Se acuerdan de Mateo 9:35? Dice: al ver las multitudes, vio como ovejas que estaban dispersas, como que necesitan pastor. Y les dijo a los discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque ¿qué? La mies está lista. Ese era el corazón de Jesús. Ese era el corazón de Jesús y lo transmitió. Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión. Sino que el corazón de Jesús impartido a sus discípulos: por tanto, id a adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta y Marcos 16, 15 al 18 es la gran comisión. Marcos 16, 15 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos, se sanarán. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y vivieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos dos pasajes conforman lo que es el corazón de Jesús, la gran comisión. Nosotros nos pusimos así de título como iglesia, la gran comisión, porque es el corazón de Jesús. Es el corazón de Dios de alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. La obra de Jesucristo en el Calvario es precisamente para que la gente sea alcanzada con esa obra. ¿De qué sirve que Jesús murió, resucitó, esté vivo y listo para dar vida si no hay a quien darle la vida? Por eso es que si tú te acercas a Cristo, si tú amas a Cristo, si tú vives con Cristo, Cristo te va a decir: oye, no hagas vano mi cruz. Predícale a que te va a dejar intranquilidad. Tú dices: no, yo quiero paz. No, intranquilidad de que no puedas estar con alguien sin ver la manera como le predicas el evangelio. Cuando fuimos a la casa de Daniel y Vanessa a predicarles el evangelio, fuimos a su casa, me da risa porque los testigos de Jehová dicen: ustedes no van a casa en casa. Yo sí. No, yo también. Y a mí sí me recibieron y no les vendí libritos. Fuimos a las 11 de la noche. ¿Está el ingeniero? No está.
No, pues bien imprudentes, ¿verdad? Pues ni modo. Pero por la imprudencia, él, su familia Ensenada están salvos. Y no solamente eso, cada persona de la familia de ellos que muere en Cristo va a ir al cielo. Por esa imprudencia. No está. Nos miraba a mí y al hermano Camas. Oiga, ¿y podemos venir? No, pues viene bien tarde, pero bien tarde. Así como diciendo, pero pues no vengan. Ah, pues mañana venimos y bien tarde. Al otro día estábamos tocando la puerta, como diciendo, "Chi". Y dice, pues es que ya llegó, está cansado. No, y el Dani ya, buena gente, pan de Dios. No, sí, pásenle. Nos recibió a esas horas de la noche. Y luego le dijimos, queremos darle un estudio. ¿Qué le dijimos? Un estudio teológico. Se oía bien acá, ¿verdad? Y Vanessa dice, y Dani, sí. Y nos metimos a esa casa. Gracias a Dios por los imprudentes que llevan el evangelio. Y que la gente al final de cuentas puede decir, soy de Cristo. Amén. Hechos 1:8 también dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Este es el corazón de Jesús. Si tú dices, yo tengo el corazón de Jesús, y no predicas a ni una alma que se te atraviesa de que Jesús le puede perdonar sus pecados, de que puede evitar el infierno, llegar al cielo directamente, si no lo haces, simplemente estás viviendo fuera del corazón de Dios. De hecho, mucha gente, mis hermanos, he oído, de hecho esto lo voy a poner en el libro que escriba, y espero en Dios lo pueda escribir acerca de la iglesia. Mucha gente deja de congregarse y dice, yo no necesito congregarme para ser cristiano. Y fíjate que dice la verdad, para ser cristiano, o sea, ya eres hijo de Dios. Entonces, ¿para qué necesita un hijo de Dios congregarse? Para crecer, ¿verdad? Para, ¿sabes qué? Para prepararte para hacer lo que hace un hijo de Dios. No solamente es convertirte en un hijo de Dios, sino en la iglesia, el congregarte, el estar en la atmósfera con los demás cristianos que adoramos y bendecimos al Señor. Uno puede estar por ahí llorando, otro puede estar ahí recibiendo gozo, otro puede estar reflexionando en la vida que Dios le está dando. En ese ambiente del Espíritu Santo, Dios te va a llenar con su corazón. Te va a hablar a tu corazón. Definitivamente tú puedes estar años sin ir a la iglesia, pero así sin ir a la iglesia vas a faltar de hacer el corazón, llevar a cabo el corazón de Jesús. ¿Sí me entienden esto? Por eso Pablo dijo, no dejen de congregarse, porque es el centro de operaciones, es el centro de entrenamiento, es el centro del corazón de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, Salmo 133, ¿verdad? Es habitar los hermanos juntos, no cada quien por su lado, y en armonía, no de los pelos. Dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, que baja la barba de Aarón. ¿Sí? ¿Qué es eso? La unción de Dios al estar en armonía, en estar en un mismo sentir, estar en un mismo corazón. Cuando perdemos de congregarnos en la iglesia, estamos perdiendo de ser preparados, capacitados, y estamos siendo robados de la bendición que es dejar un legado. La señora Rocha, no sé, yo creo que ya partió con el Señor, pero soy parte de su legado. Mi madre ya partió con el Señor, pero yo soy parte de su legado. Mi padre acaba de ir, yo soy parte de su legado. Ustedes son parte de su legado. ¿Qué legado vas a dejar tú en las futuras generaciones? No, yo con que yo venga, hermano, ya date de bien servido. Está bien, pero no es el corazón de Dios. No es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es que tú y yo tomemos su corazón, la pasión por las almas. Jesús lo enseñó a sus discípulos. En la iglesia vamos a ser entrenados, animados y alimentados para ganar las almas para Cristo. Cuando no vienes a la iglesia te enfrías.
Tu relación con Cristo se enfría, el corazón de Él y tuyo se separan. Eventualmente es como una relación de esposos. Cuando se enfría la relación, ya se quieren divorciar porque ya no son compatibles, ya no hay afinidad, y por eso inventan los divorcios. Ya no nos amamos, ya va para allá, yo para acá. Por eso se separa. ¿Sabes? Eso es lo mismo con Cristo. Cuando nos enfriamos de nuestra relación con Dios, eventualmente dejamos la obra de Dios por el lado. ¿Somos en verdad la luz y la sal, como dice el Jesucristo que fuéramos? ¿Estamos haciendo la diferencia en tu escuela, en tu comunidad, en tu área, con tus clientes, con tus amigos? ¿Eres la luz o estás escondida o escondido con una caja de vergüenza? De no van a creer que soy religioso. Ay, es que pues, yo predico pero sin hablar. Sí, cierto, predicamos con estos hechos. Pero Jesús dijo: vayan y enseñen, vayan y prediquen el evangelio. Definitivamente. Pues hoy que estuve en funeral, ¿verdad? Sí saben lo que es epitafio. Las palabras que se ponen en la tumba, o las que se dicen de la persona, ¿cómo fue? En pocas palabras. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se va a decir de ti? La verdad, una compañera de mi hermana, ella trabaja como maestra en el área de kinders, todo esto. Fue su jefa y le dijo: Janet, yo no conocía a tu papá, pero con todo lo que oí me hubiera gustado conocerle. Porque eran mucho lo que se puede decir de una persona que tiene un corazón por Cristo. Cada historia, cada momento que estás con una persona que ama a Dios, te inspira a buscar de Dios. ¿Qué se va a decir en tu epitafio? Fue una buena persona, pero se dedicó a sí mismo y a su familia nada más. O una persona que impactó generaciones, una persona que impactó iglesias, una persona que impactó a su generación. ¿Cómo se va a hablar de nosotros? ¿Qué se va a decir de nosotros? 1 Pedro 4, 9 al 11 nos anima el apóstol Pedro, aquel que lo dio todo, aquel que fue instruido para ser un pescador de hombre. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. ¿Quién ha recibido algo de parte de Dios? Levanten la mano. Sí, los que no, pues pobrecitos, voy a orar por ustedes. ¿Ya tienen la salvación? Ese es un don, se llama regalo, ¿verdad? A ver, vuelvo a repetir. ¿Quiénes han recibido un don de parte de Dios? Más gente, gracias a Dios. Puede ser un don de abrazar, de hospedar, como lo acaba de mencionar. Es un don. ¿Sabes que hay gente en San Felipe tienen ese don? Miguel Torres, el pastor Miguel y Mónica llevaron muy contentos estamos de que haya llevado a los jóvenes a un congreso a Ensenada, y dice: hermano, la verdad es que estamos así sacados de onda. El hermano de hermana Vanessa muy hermosamente los atendió y todo. Es un don el atender a alguien, así lo dice. Pero no nomás es el único. Mi mamá, mi papá hacían comida. ¿Sabes qué hacían? Hacían comida y predicaban el evangelio. ¿Cuántos dones tienes? El más importante es la salvación. Dice: el don que haya recibido, administrelo a los otros. Dáselo a los otros. Dáselo a los otros. Como buenos dispensadores, o sea, repartidores de las diferentes gracias de Dios. Somos dispensadores. No se entiende la palabra dispensador, ¿verdad? Dispensar es dar. Como buenos dadores de la gracia
de Dios. Somos eso delante de Dios. Te voy a decir rápidamente 4 cosas que impiden que nos involucremos en la salvación de almas. Número 1, la ignorancia. Muchos de nosotros no estamos involucrados en predicar el evangelio, y no te estoy diciendo en campañas, saca tu DVD, ya te es famoso y puedes predicar. No, estoy hablando como la señora Rocha, como mi mamá Rosita, como mi papá Enrique. Gente que ya pasó de esta vida y que está gozándose en el Señor, pero fueron buenos dispensadores de la gracia de Dios. ¿A quiénes? ¿Quién tiene trabajo aquí, gracias a Dios? Gloria a Dios, tienen mucho para dispensar. Y no van a decir, me dispensan, no les puedo decir del evangelio. No, tienen mucho para repartir. Quienes tienen compañeros de escuela, quienes tienen vecinos. A veces ni conocemos a los vecinos. Es más, los vecinos mejor ni nos quieren conocer, porque ya nos conocen de que somos canela fina. La ignorancia es no saber qué decir. Somos cristianos, vivimos en este mundo para llevar las buenas nuevas, pero no sabemos cómo. Por eso los talleres de crecimiento vamos a empezar en septiembre. Ponte abusado, vamos a empezar los talleres de crecimiento. Involúcrate, prepárate. Jesús dijo, prediquen el evangelio y disipúlenlo, porque van a predicar y van a estar nuevos y no van a saber qué decir. Enséñeles qué decir. ¿Sí? No saber qué decir. Hay gente que me ha hablado, pastor, venga para que ore por él para aceptar a Cristo. Hermano, a veces en la iglesia yo pido que quien quiere recibir a Cristo, ¿te ha tocado? Cuando es así, grábalo en tu celular. Y cuando estés ahí, déjame, ¿quieres hacer así? Repite esta oración, pum. Ya de perdida, usa la tecnología. Porque si te vas a detener por eso, ¿qué tal si la persona se va con el pie y ya no le dije, ya no aceptó a Cristo? O sea, el cielo y el infierno son reales. Hay que aprovechar cada minuto, cada momento para compartir. Si no sabes la oración, pues apréndetela también. A ver, practica con tu hijo. A ver, hijo, recibe a Cristo. Y ellos 10 veces lo van a recibir. Sí, llega con tu mamá. Fíjate, cuando yo empecé la iglesia con mi esposa y mis 2 hijos, después Dios me dio aquí en San Felipe mis 2 hijas. Empezamos la iglesia, nada más mi esposa y mis 2 hijos, y les prediqué. Comencé a predicarles a ellos. Dije, un domingo de resurrección, dije, ¿sabes qué? Vamos a abrir la iglesia. Y abrimos la iglesia con 3 personas. Y después me visitaban mis papás, ya éramos 5 personas, yo tenía 5. Y si visitaban mis suegros, también los ponía. Ahí estaban bien sentaditos. Y yo predicando, de veras me acuerdo muy bien que me seguían el rollo. Y tú voy a decir, pastor, ahorita sí se ve una iglesia y muy bonitos, muy guapos todos, pero tener 2 personas que te llega a visitar, papá, este es ridículo, ¿qué, hombre? No, vamos a la playa. Yo lo sentaba el domingo, yo me ponía bien el domingo como diciendo, es un domingo, y les predicaba el evangelio. A lo mejor estaba haciendo mis pininos como pastor, pero tenía ¿quién? Mi esposa y mis hijos. No sé si les gustó el mensaje, los condené, los mandé al infierno y los regresé, no sé. Pero yo les predicaba el evangelio. Y digo, me acuerdo mucho que me llegaban mis suegros, los sentaban igualito, ahí estaban, bien monos. Mis papás también esas 4 personas eran mis más fieles miembros los domingos. De veras. Si no sabes qué decir, hermano, prepárate. Hay gente que no sabe un solo versículo, y si el que sabe no sabe cómo usarlo. Dice, hermano, me sé, Jesús lloró. ¿Cómo lo vas a usar para evangelismo? No, pues, ¿sabes que Jesús lloró una vez? Ándale, por ahí te vas. Porque veo que la gente no tenía fe. A lo mejor tú no tienes fe y Jesús está lamentando. Por ahí te va. ¿Sabes? Apréndete versículos bíblicos. Me encanta. Yo cuando me convertí a Cristo, yo tenía 14 años. Cuando mi mamá fue todo eso pasó cuando yo tenía 14, hace 5 o 10 años. Y me acuerdo que había unos libritos que antes el nombre se me hacía así, ay, esa secta se llama Gedeones.
El Nuevo Testamento de los Gedeones. Gedeones es un grupo de hombres de negocio cristianos que invierten su dinero para fabricar más Biblias y las regalan en los hoteles mayormente. ¿Sí saben? ¿No sabían que eso era el grupo de los Gedeones? Bueno, mi papá fue Gedeón también, que no estuvo mi padre. Fue doble de películas también. Sí, salió en películas. Sí. En la iglesia que primero fue a piscar aguacates para pagar la iglesia. Bueno, ya me desvié. Yo tenía un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿Quién los ha conocido? Los azules. En la parte última algunos vienen con cuando están necesitado y tiene varios versículos. Cuando los versículos de salvación, Romanos 10:10, Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9. Apréndete por favor alguno de estos. Efesios 2:8 y 9 son de los de cajón que te debes de aprender, porque la religión en la que vivimos antes era por obras. Ahora Efesios 2:8 y 9, ¿qué dice? ¿Cómo dice que dice? Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia estoy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Amén. 9 y 10, ¿verdad? Apréndanselo. Hay gente que necesita y que va a necesitar esa palabra. Yo me acuerdo que los traía yo siempre en el bolsillo. Me iba al camión y lo estaba leyendo, y yo siempre tenía esa necesidad de predicarle al que estaba a un lado de mí. Siempre tenía esa necesidad. Mi esposa y yo nos metimos en un instituto bíblico y nos íbamos en camión, y en cuanto nos íbamos sentados repartíamos folletos. Esa era nuestra vida, ese era nuestro corazón, esta era nuestra pasión. No seamos ignorantes. Hechos 2:41-42 dice que los primeros cristianos, los que hablé al principio, se dedicaban a adoctrinarse, se discipulaban. Hermano, no dejes que la ignorancia mande, de tu ignorancia mande gente al infierno. ¿Sí? No por, no sé qué decir. Pues ya le invité a la casa de alcance, pero no va ahí, hermano. Si tú ves la necesidad, háblale de Cristo, háblale del amor de Dios. Si puede ir a una casa de alcance, qué bueno, y hagan el ambiente hermoso. Fíjate lo curioso que está pasando a veces en las casas de alcance, es que la gente que ya tiene a Cristo va para que lo chiqueen, en lugar de la gente que tiene a Cristo va para prepararse para traer más gente. Ya estamos, no vas a ir, sí voy a ir ahora, vamos a este desayuno, a esta cena, a dice la gente, y las almas. Perdón, ¿verdad? Por los desayunos y las cenas y la comida. Pero las almas. No, pero está bien, cumplamos años, nos sentimos amados y todo, pero hay más gente que nosotros que también necesita el amor de Cristo. Yo me acuerdo porque mi mamá lo que le impactó fue el amor de Cristo. Te digo, iban monjas y padres a la casa, y era alguien que era devota, pero el amor de Cristo rompió con tabús, con religión, con todo. Y dijo, yo nunca jamás me había sentido amada como en este grupo. Hermanos, compartamos el amor de Cristo, invitemos a la gente, hagamos todo con propósito. Número 2, ¿sabes por qué no predicamos? No nos involucramos en la salvación de almas por el temor al rechazo. Tenemos miedo a que nos rechacen, nos marquen, nos critiquen, nos den carrilla. Pero ¿sabes qué? Iba a decir que te valga, pero se ve muy feo. Que no te importe que la gente hable mal de ti cuando tú estás tratando de llevarles un bien. ¿Sí me entiendes? Yo trabajaba en una oficina de gobierno. En la oficina de gobierno nunca prediqué, jamás prediqué abiertamente. Con los ojos sí. No, fíjate que sabía la gente que era cristiana. La gente que me preguntaba, ¿y qué hacen esas reuniones? Ay, chiquito, de rato te voy a agarrar fuera de aquí la oficina. Pero vieras cómo me daban carrilla. Llegaba uno de los licenciados ahí que estaba en aquel tiempo. Hermano, me decía a mí, hermano, ya veo la luz ahí enfrente de todos. Yo me reía. Le dije, la vas a ver, por acá adentro la vas a ver. ¿A mí qué?
¿Sabes que esa persona se convirtió a Cristo? Fue el primero que se convirtió a Cristo. Dios lo tocó radicalmente. No, la carrilla, ¿qué van a pensar de ti? Más bien piensa, ¿qué va a decir Jesús si no le comparte el evangelio? Tienes 20 años con la esposa, la misma mujer, no has cambiado y no se convierte. Ya es hora de que le compartas el evangelio. Oye, vieja, ya acepta a Cristo, ¿no? Ya es perdida. Tienes tus compañeros de trabajo, de alguna manera Dios te dará la sabiduría, pero no temas al rechazo. Jesús estaba más consciente de su Padre que del rechazo de la gente, por eso pudo salvarnos. Nosotros estamos al contrario, más conscientes de la gente que el amor del Padre. El amor todos necesitan, la gente necesita de Dios, incluso esos que te den carrilla, esos que te dicen ahorita no, es más, no me vuelvas a predicar. Una vez yo le dije a una de las hermanas de la iglesia que su mamá me odiaba. Yo le dije, un día voy a estar comiendo en tu casa, en tu mamá, y me va a estar tu mamá haciendo una comida especial. Y la verdad, y así, y todos lo creímos. Y un día estuve comiendo ahí, y su esposo y ella aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Dije, no, que no. Y no es para mi gloria, es que yo sé que Dios ama a todos, hasta los más rejegos. Y no son enemigos nuestros, aunque nos den carrilla, aunque se pongan, no, yo soy ateo. Había una persona, está aquí, que decía, yo soy ateo, pero ya es cristiano. La gente necesita a Cristo. Velo con esa visión, con esos ojos de Dios, ¿sí? 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, no sean llorones. Pedro se lo está diciendo a una iglesia que estaba dispersa, a judíos cristianos que estaban dispersos por todos los lugares. Y Pedro le está diciendo, aguanten vara, tienen el Espíritu de Dios. Y aguantar vara significa que algunos ya habían matado, algunos los estaban corriendo de sus casas. A nadie nos ha pasado esto por Cristo. No tengamos miedo al rechazo. Número 3, no tenemos carga por los que no conocen a Cristo. ¿Sabes? Este es un fenómeno que está pasando hoy en las iglesias cristianas en estos tiempos. Estamos tan enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras propias deudas, en nuestros propios sentimientos, que se nos olvida para qué Cristo nos dejó en la tierra. Dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en nuestros dolores, en nuestras tristezas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Y Jesús dice, por eso te puse en ese negocio, por eso te di ese trabajo, por eso te puse esa familia, para que seas la luz y la sal de la tierra. No tenemos carga. Estamos ocupados con nuestros propios problemas, con nuestras propias malas, buenas decisiones, con nuestros propios planes. Hemos dejado de lado el plan de Dios. Yo me pongo a pensar, ahorita casi está llena la iglesia, podremos decir llena con los niños que están en la escuela dominical, y podremos decir cuántos están de vacaciones también. Si alguno de nosotros tomara la carga de decir, en este año, o sea, no te lo voy a poner muy difícil, yo voy a predicar a varios, pero voy a, por lo menos a uno, voy a darle seguimiento hasta que llegue a la iglesia y se convierta a Cristo bien. Por lo menos a una persona en un año, o sea, no te la pongo muy difícil. Así como estamos, en un año sería el doble. En un año. Y si en otro año hacemos lo mismo, el doble de nosotros, supongamos que hay 200 ahorita, ¿sí me entienden? En otro año seríamos, ¿cuánto? 400. Y si esos 400 toman el mismo reto en un año, 400 traen a uno cada uno, ¿cuántos seríamos? ¿Cuántos años hablé? 2 años.
Ahorita llevamos 20 años. Digo, no es para sentirnos mal, porque sí, yo sí me siento mal. En 2 años serían los 800. Pongamos que esos 800 en un año, ahí empieza la multiplicación. En un año, ¿cuántos serían? 1600 en 3 años. 1600 en un año. Es el 4.º año. Trajéramos uno nada más, 1600. ¿Cuánto sería 1600 por 1600? ¿Cuánto? 3200 en 4 años. A ver, el 5.º año, 3200 por 3200, 6000. No, pues ya son más muchos. 6200 por 6200, 11800 en 6 años. 11800 solamente con uno, 12800 en 6 años. Pero en 6 años yo no he podido salir de mis deudas. Ay, mis hijos. Ay, mi esposo. Ay, mi asiática. Ay, mi cabeza. Ay. En 6 años todo lo que podríamos hacer, hermano. ¿Te fijas qué tan? Ahora, no, el libro de los Hechos nos gana, ¿eh? En el primer año fueron 30,000 personas. En un año. Gracias a Dios por esa pasión, ¿verdad? Pero ¿qué nos falta? Número 4, y con eso termino. ¿Qué nos falta? ¿Qué podremos decir que también nos impide involucrarnos? La frialdad espiritual. Ser fríos. Y no estoy hablando de caluroso, friolento. Estoy hablando de una condición espiritual de creyente. Que tu primer amor se apagó, el segundo también, el cuarto. Hay varios amores, ya se han apagado. Ya vienes por inercia. Caminas en el Señor porque eres cristiano y pues ya dije en el trabajo, ya ni modo que me haga para atrás. Pero no hay esa pasión por Dios, por el Señor. Fíjate que el Espíritu Santo es una persona en la Trinidad que ha sido enviado a la iglesia para traerle pasión y para traerle poder, fuerza, carácter. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que la iglesia necesita para, si está frío, avivarse. Si te fijas en el libro de los Hechos, no empezó la gran cosecha hasta que el Espíritu Santo descendió con poder. De ahí en fuera, de ahí en adelante, el Espíritu Santo jugó el papel primordial para que la iglesia tuviera la pasión, el amor, el cuidado de los nuevos. Si tú no buscas ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nos falta pasión, nos falta una vida devocional, nos falta una vida entregada al Señor, y que el Espíritu Santo pueda avivarnos fuego de nosotros, en nosotros, para hacer la obra de Dios. Yo no puedo imaginar a un Pedro: ya no tengo ganas, iba a ir a Tesalónica, pero no, ya que vaya Pablo. No, ahorita estoy en depre. Ya ves que ya me acordé, Jesús me reprendió, mi hijo Satanás. Apártate, no, yo con Jesús yo no sé si me voy de la iglesia. Nah. Imagínate a Pedro diciendo eso. Pedro, los apóstoles estaban siempre avivando su corazón, avivando su vida. ¿Con qué? Buscando la presencia de Dios, que el Espíritu Santo viniera a fortalecer su alma, su pasión por Cristo. La iglesia de hoy vive para sí misma, vive para sus necesidades, hasta que el Espíritu Santo te pueda tocar. El Espíritu Santo, fíjate, en Hechos 2:15 al 18 viene una palabra profética que se cumple con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
Y habla particularmente de profetizar. ¿Quiénes profetizarán? Hechos 2, 15 al 18. ¿Por qué la iglesia no habla a la gente? No tiene pasión por Dios. No está el Espíritu Santo gobernando su vida. Están sus emociones gobernando su vida. Están sus pasiones gobernando su vida. No el Espíritu Santo. Y dice, Pedro está hablando y dice: porque no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Fíjate, ya antes Dios había anunciado que el Espíritu Santo iba a venir sobre las personas, iba a provocar varias cosas. Fíjense. Y será en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién tiene carne aquí? Pues sí, cumplimos el requisito. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes mancebos verán visiones, y vuestros viejos, ahí agarra a todos parejo, ¿no? Vuestros viejos soñarán sueños. ¿Sabes? La palabra profética es un mensaje de Dios a través de una persona. ¿Por qué no estamos profetizando al mundo que Cristo los ama y que Cristo viene pronto? Porque el Espíritu Santo no está fluyendo en la iglesia como debía. ¿Por qué no estamos profetizando? A lo mejor nos gusta profetizarnos unos a otros, pero Dios nos puso aquí en la tierra para profetizar al mundo, hablarles el mensaje más hermoso que puede haber: que Cristo los ama. Cristo los ama, que necesitan de ese amor. Incluso ellos ni siquiera lo saben, pero es el amor de Dios el que ellos necesitan. Hermanos, el cielo y el infierno son reales. Nosotros sabemos que existen. La Biblia dice que existen. Hay una respuesta para el pecador, una solución para sus pecados. Se llama Cristo Jesús. Tenemos que estar conscientes de estas realidades, porque allá afuera hay muchas Rositas, señores Carranco, muchas personas que se les pueden compartir, y Dios va a tomar control de sus vidas y sus generaciones. Tal vez tú puedas ser una señora Rocha que pueda simplemente invitar a alguien a que conozca el amor de Cristo. Dios se encargará de hacer el resto en sus vidas. Somos influenciados por grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, pero este tipo de mujeres y hombres de Dios no se mencionan en los libros de historia cristiana. Pero al igual que los anteriores, estos han dejado su historia y su efecto en las generaciones. Mi padre se fue y yo puedo decir: yo quiero la bendición de mi padre. Le escribí al hermano Miguel, le dije: yo creo que Dios, y lo dije por fe, me dio la unción de conseguir cosas porque mi papá tenía esa unción. Le dije por fe que la tenga, pero yo creo que sí me dejó un legado, una pasión por las almas que él y mi madre tenían. Simplemente empezó con una jefa de trabajo que le invitó y le hizo partícipe de toda esta gran aventura, y hoy están en el cielo gozándose. Se encontraron con un chorro de gente que conocían, y ahorita están abrazándose y diciendo gloria a Dios, porque empezó con alguien que tuvo el atrevimiento ahí en su trabajo de invitar a una pareja a conocer de Cristo. Seamos ese tipo de personas que tenga pasión por las almas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que esta reflexión no se quede así, como una bonita reflexión. ¿Por qué no cierras tus ojos? Te pones a pensar en verdad: ¿cuál es mi parte, Señor? ¿Cómo yo puedo apasionarme más, Señor, por las almas?
El cielo y el infierno son reales, Señor. La gente toma su elección. Tú no mandas a nadie al infierno, Señor, pero nosotros podemos evitar que la gente vaya al infierno, predicándole del amor más grande, de la obra más grande en Cristo Jesús. Que esa muerte en la cruz hoy nos puede dar vida, puede dar perdón de pecado, nos puede dar libertad para estar en la presencia del Todopoderoso. Dejar a un lado la religión que nos cansa, nos fatiga, y llegar a una relación que nos hace libre, una relación verdadera contigo. Antes de continuar y seguir con esta reflexión, yo quiero hacer una oración especial. Si hay alguien aquí que no está seguro si va a ir al cielo, hay una seguridad solamente, dice la Biblia, en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que tienes que tener a Cristo en tu corazón para saber que vas a ir al cielo. Dice la Biblia que no es por obras, para que nadie se jacte. Es por Jesús, por creer en Él, que Él murió por ti, en tu lugar, y que Él resucitó para darte esa vida y esa oportunidad de vivir eternamente. Si no estás seguro que vas al cielo, yo quiero hacer una oración ahora. Y si la quieres grabar, bueno, grábala para predicar cuando estén allá. Pero si nunca la has hecho esta oración, yo quiero que tú la repitas del fondo de tu corazón. Mi madre lo repitió hace 35 años, mi padre hace 35 años, y cambió sus vidas radicalmente y la vida de miles de personas, puedo decir. Si quieres hacer esta oración conmigo, yo la voy a hacer, tú la repites. Solamente quiero saber si hay alguien aquí que quiere hacer esta oración para asegurarte un boleto al cielo en Cristo Jesús. Levanta tu mano para hacer esta oración conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es la oración más importante de toda tu vida y tu eternidad. Si estás aquí no fue casualidad. Dios te trajo para escuchar el amor más grande de Jesús a través de su muerte. Repiten conmigo estas palabras: Señor Jesús. Y vamos a ayudarles todos a repetir lo mismo. Señor Jesús, hoy yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario en mi lugar, y puedes perdonar mis pecados porque te los llevaste en la cruz. Hoy te pido perdón por mis pecados, por mi vana manera de vivir. Reconozco que te necesito, que soy un pecador, y hoy yo creo que tú moriste, pero también resucitaste para darme vida. Creo que tú vengas a mi vida y me des vida eterna, y me des una relación con mi Padre nuevamente. Te doy gracias, Jesús. Sé el Señor y Salvador de mi vida de hoy en adelante. Gracias, Jesús. Gracias. Dale gracias a Jesús. Te ha sido la oración más importante de tu eternidad. Dile: Jesús, gracias. Y para aquellos que estamos aquí, que ya lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, reflexiona y di: Señor, quiero tener pasión por las almas. Queremos llevar uno más para Cristo, uno más salvado del infierno, Señor. Pero ayúdame a ver, a sentir, a tener tu corazón. Señor, manda tu Espíritu Santo sobre mi vida para que yo pueda avivarme, dejar de pensar solamente en mí, pensar, Señor, en tu corazón. Tu corazón es para las almas, para los perdidos, para los pobres, para los necesitados, para los que no te conocen. Aquí estamos, Señor. Reflexiona ahí por un momento y sigue orando delante de Dios. Sigue orando y dile: Señor, ayúdame. Quiero tener pasión. Señor, quiero ser, Señor, alguien que lleve uno más para Cristo. Uno más para Cristo.
Señor, ayúdame a usar películas, Señor, videos, canciones, versículos, Señor, astucia para llevar a la gente a Cristo. Señor, la gente de San Felipe, donde yo he estado, donde yo estoy, donde yo estaré, Señor, que pueda ser impactada por tu amor. Ora al Señor y dile: Señor, ayúdame. Estoy aquí, no te